11 de octubre de 1990, Estocolmo, Suecia. La Academia Sueca nombra a Helena Garro como ganadora del Premio Nobel de Literatura. Dramaturga, poetisa, novelista, cuentista, ensayista, guionista y periodista, su escritura es equilibrada cuando recurre a la prosa, su estructura es limpia y a la vez poética. Su pasión no conoce horizontes y con su inteligencia es capaz de avivar en el lector la imaginación y la curiosidad, pues su estilo es innovador, hilarante y a la vez estrujante. Declaró el jurado que designa a la autora de Los Recuerdos del Porvenir como la galardonada con el máximo honor de las letras. La Academia Sueca publicó su decisión de otorgar el premio Nobel a una escritora con perspectiva internacional, que publicó teatro en su juventud y a sus 74 años tiene permanencia activa como escritora, activista y crítica literaria. Después de que Helena fuera notificada por medio de una llamada por parte de la Academia Sueca, la escritora de Los Recuerdos del Porvenir anunció desde su casa en París que no esperaba tal distinción, pero que se sentía sumamente afortunada y honrada por saber que su escritura estaba formando parte de quienes la leían y querían considerarla como legado. Ante los reporteros, la segunda mujer de América Latina que gana el Premio Nobel de Literatura dijo que ahora se le presentaba el desafío de no sepultar en la memoria el porvenir, sino seguir descubriendo y mostrando al mundo la riqueza del México vivo y a la vez antiguo. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, yo soy Pablo Mares. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Y en esta ocasión está con nosotros Rafael Cabrera, periodista y escritor. Hola. Bienvenido. ¿Cómo está, Rafa? Bienvenido, Rafa. Gracias por acompañarnos. Gracias Bueno. por invitarme. Tengo que decir que esto que acabo de leer es parte de un texto que compartió con nosotros aquí en Tiempos Imposibles Ruth Isabel Gandarilla. O sea, nos mandaron la ucronía, ¿no? Mandó esta ucronía. Esa es su idea. Muchas gracias. Ahí la sintetizamos un poquito, tomamos la idea básica. Y te firmó algo de que... De que no hay pedo, que no hay pedo. Sí, no lo ¿Sí? dejó por Sí. correo, sí, ¿cómo Ok, no? Sí. en DocuSign, Al final está su... DocuSign vale, ¿eh? Espero que con eso tenga. Sí, no. Pero bueno, está con nosotros, amigos, Rafa, que pues escribió este libro específicamente sobre Helena Garro. Así que, pues aprovechando que conocemos a Rafa desde hace ya unos añitos, pues lo invitamos aquí con nosotros. Es un retrato inédito de esta escritora. Pero Rafa, pues creo que hay que empezar desde el principio. No todos conocemos a Helena Garro y tú hiciste como 14 años, dices, de investigación sobre ella. Sí. ¿Por dónde? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue el primer momento? El gusto, el... ¿Por Pues qué? un poco, yo creo que empecé justo por esa como aura un poco de misterio, ¿no? Falta de información que había. Yo la conocí en la prepa, estudié en la UNAM, en la prepa 9, y tenía 15, 16 años más o menos. Por esa época pues se escuchaba rock mexicano, ¿no? En particular. Julieta Venegas acababa de sacar su primer disco, El Aquí. Pinche discazo. Que es un discazo. Ese y El Buen Invento. Son como su momento un poco más rockero alternativo, ¿no? Más bien sería un poco más correcto antes de que explorara más el pop. Pero, no, sin quejas, ¿eh? Yo soy muy fan de ella, de todo. Y ella en algún momento en una entrevista, en Canal 11, el programa se llamaba Sónicamente, le preguntan sobre literatura, porque ella es una lectora fabulosa. Julieta Venegas. Así, si checas su Instagram, son libros tras libros tras libros, salvaje, ¿no?
Y le preguntan de, pues bueno, cuáles son las escritoras que en ese momento estaba leyendo, ¿no? Estoy hablando como del 98 más o menos, 99. Ah, qué épocas. Qué gran época. Qué buenas épocas. Tenía como 16 años, 15 más o Sí, menos. pues estábamos... Ese es del 83, 83, Rafa. pues los cuatro somos otra vez. 83. Es nuestro año. Otro El episodio, club de los 83. Otro episodio El con club. puros del 83. Muy El bien. mejor año para nacer. Claramente. Sí. Y pues bueno, ella responde que le interesan en ese momento Carmen Boullosa, que yo recuerde, y habla de Elena Garro, ¿no? Y ahí hace pues una breve biografía, ¿no? De como una literatura pues un tanto paranoica, no tan conocida, ex esposa de Paz, ¿no? Que en ese momento pues ya se ganó el Nobel. Creo que ya ellos habían muerto cuando yo los ubiqué más o menos, porque estoy hablando del 98, los dos fallecen ese mismo año. Entonces a partir de ahí fue como de, voy a checar. Y comencé a buscar libros de usado porque no había nuevos. Ya. No se vendía en librerías. Era de buscarlos en Donceles, en el Callejón Sí, de la en- Condesa y junto al, a Minería, ¿no? Toda esa parte. Y así es como un poco empecé. Órale. Oye, me hiciste recordar, porque yo también como por esa edad leí Los Recuerdos del Porvenir. Y yo me acuerdo de Elena Garro por ese libro, pero como que pasa con ella, y no sé si coinciden, que como que mucho de lo que uno relaciona con ella es pues que fue esposa de Paz, ¿no? Y es de estas, creo yo, de estas figuras que se pierden un poco entre las sombras de otra figura que fue mucho más notoria en ciertos momentos o por ciertas circunstancias. Y creo que Elena Garro no sé si conoces a Ángel Gilberto Adame, que es buen amigo mío y que él también es un apasionado de Paz y de Elena. Y yo empecé a saber un poco más de Elena Garro por él, ¿no? Entonces sí, cuando me dijo Pablo, oye, va a venir Rafa, dije, qué buena onda, que un episodio de alguien que sabe del tema, porque nosotros no sabemos mucho de nada. No, pero que además, o sea, que sabes de un tema que en general es un tema que poca gente lo sabe, ¿no? Ajá. O sea, hay otros que hemos tenido en este podcast y que hemos platicado, oye, pues Julio César, ¿no? Que ya salió como, bueno, es un tema interesante, pero es un Sí, tema sí, sí. muy público. Mucha gente lo sabe, tiene Sí. idea de qué pasó y sabe que tú, bruto, se refiere a algo de la traición, pero en este caso hay realmente pocas referencias. Sí, y justo eso, ¿no? Creo que es una figura donde hay muchos como preconcepciones, prejuicios, ¿no? Como que la limitan a la loca de los gatos, la ex esposa de Paz, la Ujú. traidora del 68, una mujer loca, ¿no? Y como que ese se queda ahí, ¿no? Pero en realidad ya cuando empiezas como que un poco a escarbar, dices, bueno, pero esto es divertidísimo, ¿no? Hay una Ujú. riqueza maravillosa y que incluso es un poco como una contraparte de Paz, ¿no? Es como el positivo, el negativo, por así decirlo. Mientras Paz pues es finalmente el poeta un poco al servicio del gobierno, ¿no? Este gran funcionario, burócrata, diplomático. Sí. Elena es el caos, es la diversión, ¿no? Es un poco la frivolidad, las fiestas, el teatro como más pues absurdo, ¿no? Incluso desde las mismas tipo de narrativa que cada uno explora, ¿no? Octavio se va por el ensayo y por la poesía, ¿no? Ujú. Absolutamente. El teatro pues, nada más tiene una pieza, ¿no? Y Elena se va justo más hacia el teatro, más hacia la novela, hacia los cuentos, que es algo que no explora Paz. Y su poesía, aunque tiene una pequeña producción, pues es como muy... Es menor, ¿no? No, finalmente no tiene la fuerza de Octavio Paz, aunque tiene cosas bonitas. Entonces, justo era eso, ¿no? Como de... Yo soy un poco de las personas de que si ven mucha gente en un puesto en la calle de comida, dicen, Mejor no. mejor no. La Voy verdad al es que otro. como que un poco, si está muy mosqueado, pues la verdad es que pues, mejor vamos a buscar otras cosas que estén más interesantes, ¿no? Y es un poco como, yo creo que esa lógica por ahí empiezo, ¿no? Ah, De qué chido. buscar algo pues que nadie está husmeando y que al final del día es interesante. Y yo creo que también esa es un poco la labor del periodismo, ¿no? No nada más como que ser redundante en ciertos temas que todo mundo trata, ¿no? Porque mucha gente, yo cuando empecé a investigar esto, decía, uy, el 68, qué creativo, ¿no? Y sí, vaya, había una crítica como válida, ¿no? Decir, el mismo tema, ¿no? La redundancia. Pero finalmente creo que si encuentras un ángulo o un tema o algo que dices, tal vez no mucha gente lo conoce, tal vez no sea muy popular, pero tiene gran potencial. Y Ujú. creo que también ahí es como parte del periodismo de, les tengo que contar algo que pocas personas saben y que está fabuloso, ¿no? Entonces siempre se fue un poco el espíritu.
Sí, pero, perdón, no sé si ibas a decir algo. No sé cómo ¿Cómo es. llegaste a empezar a investigarla? Porque me imagino que leíste, te gustó y te diste cuenta de esto, pero ¿cómo empezaste a decir, no, yo quiero dedicar o sea, o fue más orgánico, más natural y luego te diste cuenta que ya llevabas años? Un poco así. Sí, yo empecé en la universidad a leerla. Justo el primer libro que conseguí de ella fue en la huelga de la UNAM, Mm. ¿no? Ahí, ya sabes, agarrando chambas de adolescente y eso, pues juntaba mi dinero y me compraba libros usados. Entonces, ya para la universidad, pues yo ya había leído como la mitad de sus libros, ¿no? Todavía me Órale. faltaban algunos. Pero yo estaba obsesionado, o sea, la verdad es que es como de cuando me obsesiono con algo, soy el más atascado Bien, claro. totalmente. Hasta que terminas escribiendo un libro Ajá. sobre tu obsesión. 100%. Sí, así empezó. Yo nada más iba Empiezo por un libro leyendo usado. y de repente, luego- ay, güey, ya escribí uno yo. Sí, justo. 200 páginas. Y Sí. entonces pues en la universidad, ¿no? Ya que la tesis y todo eso. Y yo estaba pensando como, ¿de qué tema? Y después dije, pues no mames, ¿no? O sea, lo tienes ahí enfrente, es lo que haces, Claro. es lo que te divierte. Porque además nunca fue como con una intención de, voy a hacer una tesis, ¿no? O es trabajo. No, en realidad era mi pasatiempo. O sea, la gente iba, no sé, a jugar fútbol, a fiestas o lo que sea. Yo estaba leyendo sobre Elena Garro o buscando archivos. Y poco a poco fue como eso, ¿no? De lo que aprendí en la universidad, de lo que iba conociendo y de que iba jalando y decía, ¿cómo empiezo a investigar esto, no? Entonces ibas a por la hemerografía, buscabas todos los libros y a partir de ahí fue como mutando en eso hasta que acabó. Ahora sí que yo ya había... Originalmente es mi tesis de licenciatura, ¿no? Ok. Ok. Yo la termino en 2011, me tardé en titularme como muchos reporteros, ¿no? De que sales y lo dejas. Y ya después, pues se vino el centenario de Elena, que fue en 2016. Y ese año, a inicios, yo propuse el libro. Me tardé, soy muy lento, ¿no? La verdad es que soy un poco huevón, procrastino mucho. Y lo terminé entregando hasta 2017. Pero creo que fue en parte medida como... Eso no es lento, güey. Desde 2016 a 2017. No sé, o sea, me debe haber apurado. Ya me sentí yo de la chingada. Sí, yo pero- también como, Eso ay. es lento. No, pero digo, todavía le busqué más cosas. Y eso. El punto es como de que al final del día, qué bueno que no fue un libro como de efeméride. Sí. ¿no? Sino que salía después y que buscaba no ser, por el centenario. No, la fecha en realidad era lo menos importante, Sí. ¿no? Claro. Tú dices acá en el libro que está buenísimo, de verdad. Léanlo. Además, el título está... Está bien bonito y el te título, ¿no? Atrapa, te va llevando. Rafa, dices, anoté algunas cosillas para acomodar pie un poquillo. Sí. Dices, ella fue una contradicción encarnada, una paradoja viviente. ¿Por qué? Tenía muchas contradicciones. Yo creo que eso es como algo bonito de ella, ¿no? Y yo creo que es algo que al final del día no gusta o que la vuelve un tanto complejo, ¿no? Justo hablando de la ucronía, ¿no? Que ustedes proponen sobre que ella ganara el Nobel. Yo no sé si estoy de acuerdo con toda la idea. si hubiera Ahorita vamos podido, a entrar en eso, pero creo que justo el 68, ¿no? Es como un poco la piedrita en el zapato de Elena Garro, ¿no? De que termina siendo señalada públicamente de haber dado nombres de intelectuales al gobierno, acusándolos, ¿no? Diciendo, ellos fueron quienes organizaron el movimiento, ahora mataron a los muchachos y ellos están escondidos bajo de la cama, ¿no? Palabras más, palabras menos. Ay, güey. Y en ese momento es cuando se cae, ¿no? Y ella está en su mejor momento creativo, en realidad, está en un gran momento, ya se separó de Paz, tiene una producción así que está en chinga ella, ¿no? Haciendo artículos, participando en 1000 cosas. y que no era su primer como ideal, ¿no? O sea, ella quería más onda bailarina, más Danza, ¿no? escénica, Más- danza. un tema. Sí, ella decía Pero- que no quería ser escritora, que le parecía accidental un poco, y se burlaba un poco diciendo, pues si nada más porque leo mucho voy a ser escritora, bueno, pues todos en mi casa tendrían que ser escritores, ¿no? Porque venía de ella de una Sí. familia que leían muchísimo, ¿no? El papá había estudiado marcos y arquitectura o ingeniería español, y tenía un hermano que estaba pues, como muy romántico, ¿no? Muy loco, muy bohemio, y les enseñaban a leer desde niños, ¿no? Y idiomas, los clásicos, ¿no? Así, los españoles, griegos, ¿no? Entonces venía como de un ambiente como muy, muy padre, ¿no? Y también la mamá leía, ¿no? La mamá, Elena cuenta, ¿no? Que le decían, en vez de estar haciendo travesuras, lean, tengan virtud, ¿no? Entonces era como que esa cultura de leer. Y pues entonces fue accidental, ella quería teatro, quería ser bailarina, tenía una voz muy bajita, entonces ella se dio cuenta de que ella no iba a servir para ser actriz, ¿no?
Montó varias coreografías, ¿no? Con Javier Villaurrutia, con Julio Bracho, pasó por el Teatro de la Universidad, ¿no? Hicieron creo que algunas obras de André Gide, no me acuerdo, pero estuvo ahí clavada, ¿no? En ese ámbito. Y siento, nada más, perdón que te interrumpa, Rafa, pero siento que ella, como muchos intelectuales de la época mexicanos, como que no sé si a ustedes les pasa, pero es gente que cuando dices con qué gente se relacionaba y con quién trabajaba. De puro nombre, puro nombre. No mames, yo voy a decir el Michelle y el Pablo, güey. O sea, güey, Conocimos a Rafa. Sí, es una época muy. Eso está bien cabrón. Además, Casada con Paz, ¿no? Que es nuestro premio Nobel, ¿no? Y que eso también es algo bien interesante porque yo creo que mucho de la audiencia no lo debe saber. O sea, Elena Garro sí estuvo casada con Paz 22 años, pero la mayor parte de su... O sea, eso se acabó en el 59, creo, ¿no? 58, 59. Y ya de ahí para el Real ya no. Y como que uno que no profundiza en la historia de Elena... Como que la relación como, sí, la vida, fue la esposa de Paz toda la vida. Sí. Y en realidad no. O sea, ella tuvo un chorro de años después productiva, nada más como dices, 10 años después, lo del 68. Pero sí creo que hay una... O sea, como que se diluye un poco la obra de después o la vida después de Elena porque uno se queda con la idea de, pues fue el esposo de Octavio Paz. Sí, además pues creo básicamente como que la principal producción de Elena se da cuando ella ya está divorciada de él, ¿no? O sea, en los 60, etcétera. Entonces sí la sombra siempre va a pesar, ¿no? Ella también, pues sí, pues había un largo reproche hacia él, ¿no? Y creo que en cierta medida era válido, ¿no? Él se divorcia de manera un tanto, pues no digamos equitativa, ¿no? Aunque ese matrimonio, yo, por lo que se ve y por toda la evidencia que tenemos, era un desastre desde el inicio, ¿no? Realmente no debía haber ocurrido, ¿no? No eran pareja, ¿no? Básicamente. Cada quien hacía como que su vida, él tenía sus amantes, ella tuvo también lo suyo, la hija los unía, pero pues en realidad era como estos matrimonios un poco como resignados, ¿no? A estar juntos. Entonces ella tampoco se quería casar al inicio, ¿no? Así que la perseguían, ¿no? Sí, bueno, era lo que ella cuenta. Muy sobres. Lo que sí es cierto es que ella miente al dar su edad al casarse, porque en aquella época debías tener 21 años para poder casarte. ¿Sí? Hay unos cambios ahí. Mira qué curioso, pues ninguna de nuestras abuelas se casó legalmente entonces. No, la mayoría de edad, ¿no? La mayoría de edad, sí. La mayoría de edad era a los 21. Ajá. Pero te podías, ¿cómo? Si estabas casado. Si estabas casado. A los 18 ya eres mayor de edad. Si no, era hasta los 21. Y ella se casa siendo menor de edad y cambia su fecha de nacimiento. Entonces, ¿pero menor de edad de 21 o de 18? De 21. Ya, menor de 21. Es un relajo ahí en la Constitución, pero pues técnicamente se casó siendo menor de edad con las leyes de ese momento, ¿no? Entonces, pues vaya, siempre fue un desastre ese matrimonio, ¿no? De todo lo que vivieron. Pero pues sí, termina pesando, ¿no? Al final del día. Y también ella creo que muy, pues no sé si estratégicamente o lo que haya decidido, pero a él lo vuelve un personaje, ¿no? De su obra. Es como el gran villano, ¿no? Sí. Hay muchas referencias a Paz en la obra. Y hay una crítica, yo creo que esto también ha quedado un tanto desdibujado justo por fijarse más en el pleito marital. Pero es un reproche, es una crítica más bien hacia el intelectual y su relación con el poder, ¿no? ¿Qué Paz se pintaba solo para ser ese intelectual relacionado con el poder? Una cita aquí del libro que apunté era como: a Paz lo dibujó como burócrata que hablaba de libertad, pero estaba ansioso de ascender en su carrera. Sí, siempre está eso, ¿no? Esa critica a todo mundo. La verdad es que ella tenía una mala relación con sus contemporáneos, ¿no? Algunos eran como medio amiguitos, pero en general era como muy de, a ver, ustedes hablan de izquierda, de libertad. Están mamando de becas, tienen puestos en el gobierno, tienen en la editorial del gobierno les publican. ¿Cuál es la queja, no? Realmente, ¿cuál es la queja de que haya una desigualdad casi, ¿no? Entonces ella siempre estuvo como muy obsesionada. Hay largos apuntes de ella en sus diarios escritos en el que siempre está, ¿no? Apuntando a Fernando Benítez, a Carlos Fuentes, a Monsiváis, etcétera. Te digo. Entonces siempre fue... por eso a mí personalmente no me sorprende cuando el 68 que dicen, los criticó. Bueno, pues que no habían visto. O sea, es un poco como nada más conocerla en la superficie, cuando en realidad ella tenía un montón de escritos, de artículos, etcétera, en el que siempre estaba, ¿no? Un poquito como Oye, cuchillito de palo. pero a ver, corrígeme si me equivoco. En el 68 no es como que los denuncie de voy a la
a la policía y digo, estos güeyes son los que están moviendo el pedo, sino hace una especie de reclamo público o de denuncia pública, ¿no? Sí, justo después del 2 de octubre, ya sabemos todo lo que pasa, unos días después, el sábado 5 de octubre, el gobierno mexicano presenta a uno de los líderes estudiantiles, quizá el más polémico, Sócrates Amado Campos Lemos. Dan una conferencia en el campo militar número 1, donde tienen encerrados a todos los líderes detenidos en aquel momento. Hay testimonios que hablan de que arman un set, ¿no? Que llega gente de carpintería, empiezan a pintar y arman como una pequeña sala de prensa y se presenta ahí Sócrates y él dice que Elena Garro, Carlos Madrazo, exgobernador de Tabasco y expresidente del PRI, Braulio Maldonado, que había sido, creo que asistente del gobernador de Baja California y otras personas, ellos habían financiado el movimiento. Y Elena Garro. Elena Garro incluida, Ahí era muy cercana a Carlos Madrazo en ese momento, Sí. estaban creando un partido político, Patria Nueva, en una época en la que no había apertura electoral, eso Claro. ocurre hasta el Sí, sí. 76, 70 y algo, ya con López Portillo. Estamos hablando del 68, no hay competencia, ¿no? dentro del PRI, todo es el dedazo, ¿no? Presidencial finalmente de aquella época. Y él dice, estos personajes están financiando el movimiento para destituir al presidente del país, ¿no? Como que quieren acabar con el régimen e imponer un gobierno comunista, ¿no? Unas cosas así súper exageradas. No, Dios me libre. Esto sale en la prensa, ¿no? Y hay que decirlo, ahí lo mencionas y hay unas cosas que tomas del Universal, ¿no? Particularmente el Universal, como que le agrega ahí, ¿no? O bueno, luego Elena dice, oye, pusieron casi en portada que dije que 500, Sí. ¿no? Y se vuelve pues un juego ya como de una teléfono cosa, descompuesto un poco, ¿no? ¿no? De mides y diretes. Porque Elena, salen los periódicos, Elena ve esto, ¿no? Ella está escondida en ese momento en una casa que todavía existe cerca de ahí del Hotel Fiesta Americana, ¿no? Por la glorieta ahora de las mujeres que luchan, está muy cerquita. Ella se esconde ahí desde el 28, 29 de septiembre porque dice que entran unos fulanos y la quieren matar, ¿no? Llega como un grupo de porros a su casa y ya salen huyendo, ella con su hija, Elena Paz, que es la hija que tiene con Octavio. Entonces ella pues está escondida, ¿no? Con miedo a que la maten, es lo que ella deja testimonio y ve las portadas y dice, pues, ¿qué es esto, no? Yo no tengo nada que ver con el movimiento. Y la verdad es que ella había sido crítica. Ella deja durante el movimiento estudiantil al menos 2 artículos en el que siempre está diciendo a los chicos los están usando de carne de cañón, esto es una pelea por el poder. Lo que aquí se está decidiendo es la presidencia de 1970 y los intelectuales, todos los políticos, todo mundo está tratando de sacar raja. Y creo que en parte sí tenía razón. Sí. Y ella decide responder, convoca una conferencia de prensa ahí en el departamento donde se está escondiendo, llegan todos los reporteros y pues aquello es un desastre, ¿no? Ella ahí señala, ¿no? Fueron los intelectuales, ahora están escondidos debajo de la cama, hay muchachos muertos que den la cara, son unos cobardes, y le pregunta un poco por las escenas, ¿no? que se han podido reconstruir, tanto de la prensa como de los propios apuntes de Elena, le preguntan, bueno, ¿quiénes fueron? ¿No? Dice, bueno, pues pregúntenle a los intelectuales, ahí están, los que salían a marchar, los que llevaban pancartas, los que han firmado desplegados, pues que ellos respondan. Y justo eso, el Universal pone, Elena Garro señala 500 intelectuales, pero en realidad eran los 500 intelectuales de todos los desplegados, no es que ella haya puesto nombres. Sí, que haya dicho... No hay evidencia, o al menos de las notas, porque el Universal es el caso particular. Excelsior, Novedades, todos los demás, ¿no? Señaló a intelectuales de manera muy general, ¿no? Pero el Universal les pone, ¿no? Dijo Fuentes, dijo Leonora Carrington, Rosario Castellanos, Carlos Monsiváis, Fernando Benítez, o sea, los echa un poco a pelear, ¿no? Al día siguiente, pues obviamente, pues muchos reaccionan mal, ¿no? Carlos Monsiváis la llama la cantante del año, ¿no? Por cantar. Sí. Creo que José Luis Cuevas le dice que Elena sufrió un súbito ataque de locura. Hay evidencia de que mucha gente se espantó que la familia de Leonora Carrington se salió del país, ¿no? Por miedo a... O sea, aquello se volvió una cacería de brujas, ¿no? Y además recordemos, o sea, que estamos hablando de una etapa de la historia donde lo que regía, la información que regía era lo que decían los periódicos. Sí. Sobre todo 2 o 3 periódicos del país. Casi ni la tele, ¿eh? O sea, no, los periódicos. No, pues, ¿cómo? ¿no? Radio tal vez. Pero la noticia, lo que pesaba, los
quienes regían la agenda nacional eran los 2 o 3 periódicos. Y el Universal, editoriales. Y Excelsior probablemente, ¿no? O sea, no había redes sociales y no es que ahí pudieran responder en ese momento, ni que hubiera varias perspectivas. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso en el mundo del cine de Elia Kazan. Pero él sí le dice a Hoover, a ver, bueno, a McCarthy, al senador, durante el macartismo, este güey se junta con tal, o sea, el güey sí canta todo. Y pues sí, dentro de Hollywood lo mandan al ostracismo. Y aquí parece que es más bien una confusión. Un poco sí, pero también, pues después de que ella hace esas declaraciones, agentes de la Dirección Federal de Seguridad van por ella, ¿no? Se la llevan a Fernando Gutiérrez Barrios. Para ese momento, Elena, además, ella había ideado como un plan de escaparse, se pintan el cabello negro, ¿no? Eran güeras. Entonces, lo que ella cuenta, deja registros que en cuanto la ve Fernando Gutiérrez Barrios, pues se caga un poco de la risa, ¿no? De verla con el cabello negro, ¿no? De, señora, ¿qué le pasa? Ya tenía una relación... Yo, los lentes con bigote. Ajá, exacto, sí, Groucho Marx, ¿no? Un poco. Y se la llevan a Elena y después a Elenita Paz, a su hija, al Hotel Casablanca, el hotel que está aquí en la calle de la Fragua, ahí cerca del Monumento a la Revolución. No recuerdo el número de habitación, pero sí ya hay evidencia de dónde estuvo ahí escondida. Ese dato lo saca Guillermo Sheridan en unos artículos de Letras Libres. Y ahí las interrogan. Y es ahí como un poco qué pasó en esa habitación, ¿no? Elena Paz deja registro de que al parecer las drogaban. Ellas hablan de pentotal, que les daban en la mañana jugo de naranja en el desayuno y empezaban unas alucinaciones horribles. ¿No? Presten. Las interrogaba Gutiérrez Barrios, le preguntan, ¿estuviste en Cuba? Y ellas dieron información, porque hay tarjetas de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Dando direcciones, diciendo, este fulanito es comunista, Alberto Castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Señala. Y al mismo tiempo Elena manda cartas, ¿no? O sea, sí tuvo una participación polémica activa en cuanto a... Ella lo dijo muy claro, yo estaba con Echeverría, yo estaba con el gobierno, y ya con eso dices, híjole, ¿no? Mala decisión. Manda cartas, le manda una carta a Borges, a Adolfo Bioy Casares, a Pepe Bianco y a otros amigos sudamericanos, diciéndole amigos, que... Los casual, ¿no? Los amigos. Aquí diciéndole pues, que se pronuncien a favor del gobierno mexicano porque los comunistas quieren derrocar al gobierno y ellos caen. Existe esa carta. ¿Sí? Ellos caen diciendo que mandan su apoyo, ¿no? Pero pues es un poco por esta... Ajá, entonces ya después se dice, no, Borges es conservador, ¿no? Que apoyaba a Echeverría. Bueno, fue un poco por la petición de Elena, ¿no? Sí, o sea, el desacierto. Y es justo yo creo que hacia donde va un poco la historia de Elena. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado callada? ¿Qué hubiera pasado si dice... La acusan, se presenta ante las autoridades calladita y alguien una vez me decía, es que le faltaba educación política, le faltaba haber entendido que en ese momento, como los priistas, te quedas callado, no te mueves y esperas a que pase el desmadre. Sí. Y en cambio ella un poco, pues como arena movediza, ¿no? Se empezó a mover y se empezó a hundir. Pero también está cabrón si alguien en este foro improvisado... la denuncia directamente como parte del movimiento, pues también, ¿qué haces? Sí, totalmente. O sea, ya de ahí como, ¡ay, cabrón! Sí. Pero yo creo que mi ucronía más bien con Elena, más que el Nobel, y lo digo sin mala onda a la persona que envió la propuesta, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado callada y que hubiera ido a la cárcel? Que le hubieran mandado a la cárcel como a todos los líderes del 68. Para ella era como que la peor escenario, ¿no? De ir a la cárcel, pero también tenemos una señora de las Lomas, güera, ¿no? Como que ir a la cárcel si dices, no mames. Ajá, o sea, que viene del jet set, etcétera. Pues sí suena a lo peor. Pero mi impresión es de que hubiera salido como una heroína. Sí, hubiera sido de una víctima más. Sin duda. Porque al final del día y también más fue... al pasar el tiempo, como ha pasado, ¿no? O sea, con el recuerdo del 68, o sea... Creo que se iría cada vez más dignificando la figura. Se quedó callada, no hizo ese desmadre, no embarró a los demás, ¿no? Fue solidaria, entendió. Hubiera salido y mira,
Ahí sí el Nobel, tal vez, ¿no? Porque finalmente hubiera cargado con pues con esa losa de represión por parte del gobierno mexicano. Y en cambio lo que hizo, pues dices, híjole, ¿no? O sea, cada vez se fue hundiendo más complicado, ¿no? Económicamente, socialmente, el ostracismo, ¿no? Tener que huir de México, al grado de que pues terminan en España. Estuvo pidiendo exiliada, ¿no? En España y Francia. España y Francia. Estados Unidos, España y Francia, ¿no? Autoexilio, problemas migratorios, problemas de nacionalidad. No hay evidencia como tácita, ¿no? De que hubiera una política de hay que mantenerla o algo, pero sí hay muchas referencias de que pues había una relación tensa, ¿no? Cuando se trataba de sus asuntos migratorios. Ella trató de pedir asilo político en Estados Unidos a través de un abogado que él me confirma que llevó el caso. No se lo dan, ¿no? Debe haber una petición, yo creo que ante migración. Creo que también intentaron hacer algo como hacia la ONU, ¿no? Como para darle como algún tipo de ayuda. Nada de eso funciona. Se va a España diciendo, bueno, acá tengo familia, ¿no? A España se va en el 76 y es cuando... Que le ya va era peor. una señora de 60 años. 50 más, no, 60, sí, ya. Sí, ya ¿no? está Que un es del poquito más. 16, 17. Es del 16. Entonces, pues no tiene trabajo, ¿no? No le va bien con la familia y acaban pidiendo limosna, ¿no? Es como que la etapa más fuerte. Acaban viviendo en un albergue que es como para indigentes que dirigen monjas. De verdad. Nada más Eso no duermen sabía, ahí, güey. tienen que andar en la calle todos los días, ¿no? A la hija se le diagnostica cáncer, entonces es una situación O sea, bien con todo y la complicada. hija. Con todo y la hija se va, viviendo con 2 gatos, ¿no? De ahí viene Lola y Petrushka, son los 2 gatitos que los acompañan. Andamos huyendo Lola, la novela de los 80. Los gatos son personajes, ¿no? Y ellas los acompañan escondidos, entonces se vuelve una cosa así bien complicada, ¿no? Un poco un cuento de terror, de pobreza, ¿no? Ya hasta que en los 80 pues mejora un poco su situación. Pero ahí pues estamos hablando de que son 12 años de silencio, ¿no? Entre el 68 y el 80, ¿no? pues imagínate, ¿no? Y viviendo un poco nada más de la pensión que estableció Paz del divorcio y que además ella reclamaba. Pues esta pensión él la impuso, porque justo ella se va en 59 de México a un viaje con uno de sus amantes, Archibaldo Burns, que fue un cineasta. Es un tipo riquísimo, tenía una casa en Las Lomas, tenía así de un chingo de dinero, ¿no? Familia extranjera. Y un poco, pues, él se da la gran vida con Elena, ¿no? Se dice que pues, bueno, él un poco ayuda a que ella adquiera un departamento en Francia, algo sencillo, donde estuvo el Teatro de Molière, ¿no? Económico, de interés social. Sí. Una Avenue cualquiera de las afueras. Le compró, entre que se lo compró y ellas como que lo tomaron, ¿no? Pero... Sí. Bueno, el punto es que está ella en ese viaje, ¿no? Y Octavio Paz establece el divorcio, lo presenta en Ciudad Juárez. ¿Por qué en Ciudad Juárez? Porque ahí por primera vez se permiten los divorcios express en México. Con ese tipo de figuras se divorcian Marilyn Monroe y Arthur Miller. Ellos se separan y un montón de gringos cruzan la frontera para divorciarse. Para express en ese Entonces se acaba eso en algún momento. Lo que se habla es de que Nixon presiona al gobierno de Echeverría para que digan, declaren esa cosa inconstitucional, termínenla porque están dañando a la familia norteamericana, ¿no? Pues Nixon, un republicano. No, pues conservador. imagínate, ibas a Juárez un fin de semana, te divorciabas, güey, con alcohol suficiente hasta regresabas otra vez casado, güey. Seguramente Unidos, suena. Ajá. Con la de tu compa que te... Sí, Totalmente. Con una mexicana, ellos Consuela. Entonces, pues el divorcio ella siempre consideró que había sido como inequitativo, porque decía, pues este cabrón sabe dónde estoy, ¿no? Porque además hay comunicaciones, había cartas. Y pone el divorcio, la declaran en rebeldía porque sale un edicto en los periódicos mexicanos, pues ya que se va a enterar, acabó como por Noruega, andaban así en la gran vida en Europa, y pues ya cuando se entera ya dice, ya estoy divorciada, ¿no? Chis, ya llegaste ya. Ajá. Oye, pero yo quería regresar un poquito a esto nada más porque ahorita que nos cuentas la historia un poco más a detalle, o sea, yo lo estaba pensando de que si estamos ahorita en el presente y nos hacemos esta reflexión de, oye, ¿qué hubiera pasado si ella no dice nada, se queda callada, dice, bueno, voy a la cárcel junto con los demás? Pero qué difícil debe de ser que por acá te están madreando, por el otro lado te están madreando, no sabes qué está pasando, no sabes en quién confiar y seguramente no tienes tal vez experiencia política, no... Y entonces
Claro. es bien fácil empezar a hacer un a Chavo del decir, Ocho, bueno, ¿no? le voy a dar por Metes- aquí, metes el pie le voy en a la dar por allá, culbeta y le voy a luego, dar por allá, hasta que es una cadena de acontecimientos que te lleva a donde llevó, y no por mala voluntad, sino porque, ¿qué hago? O sea, me están presionando por todos lados. La reflexión, güey. O sea, a ella le empieza a pasar eso y empieza a ir de picada y pasa al revés, Sí. ¿no? O sea, acaba ganando un premio Nobel, cabrón. Es el escritor más importante mexicano que hemos tenido bajo esa perspectiva. Y entonces va el ex esposo que la divorcia express en una carrera ascendente y ella descendente a pedir limosna. Sí, justo además, pues el momento político importante de Paz es su renuncia a la embajada de la India, ¿no? En protesta por los hechos de Tlatelolco, este poema que él publica, ¿no? Y él de ahí toma fuerza, ¿no? Y Elena fue, y la hija también, jugaron un poco como críticas, ¿no? Diciendo, esto fue planeado por los intelectuales, ¿no? Elena deja Sí. unas líneas diciendo que Octavio Paz, dice, el Nerón Paz mandó a incendiar la ciudad para inspirar su lira, ¿no? Sí, Como oye, diciendo, está cañón. sí, es como Güey, diciendo, se armando pasa, todo este está desmadre, Está potente, está potente. Todo esto, Todo esto, armaron- Debo olvidar que existí armaron eso de para- Rafa Cabrera. Donde para hay chismecito utilizarlo, histórico. ¿no? Políticamente. Chismecito histórico sí es el que nos gusta. Sí, la verdad es que yo sí he pensado, Está digo, muy sabroso. sí, ojalá sí, algún sí. día alguien haga la gran historia de Elena y Octavio bien hecha, que debe ser un ¿En cine pinche o reto. en- O sea, la en verdad una es que... serie? Una No, serie. o sea, como un libro sobre su relación, pero bien, ¿sabes? Porque hasta ahorita siento que es como una especie de Team Paz versus Team Garro, Sí. y entre los dos lados se avientan caca, ¿no? Un poco. Sí. Y ahondar bien, porque yo creo que, o sea, uno ve los apuntes de ella, o sea, había una comunicación muy padre, o sea, realmente sí había como una especie de diálogo, ¿no? En el que incluso entre los recuerdos del porvenir, la figura de la Malinche, un poco Octavio Paz, lo que se sabe es que se inspira en uno de los ensayos ay, se me fue los ensayos ay, se me fue ahorita el nombre, de los Pachucos, ¿no? Que viene en su libro, se me fue ahorita el nombre, el clásico de El Octavio laberinto. Paz. El laberinto de la soledad, sí, perdóname, sí. Se inspira un poco en cosas que hizo Elena, ¿no? En un reportaje que aparece en la revista Life. Entonces sí había como una especie de comunicación y yo creo que eso sería como muy bonito, ¿no? Como andar genuinamente en lo momento en el que sí conjugaron, en el que hubo como sinergia muy padre, como un matrimonio, y ya después cuando son el agua y el aceite, ¿no? Sí. Totalmente. Incluso ahí pones evidencia de que Paz también le echa la mano para que se publiquen, ¿no? Los recuerdos del porvenir, Sí. ¿no? O sea, como que separaba su pleito pues, personal con su admiración realmente. Sí, justo después Literaria. del divorcio en el 59, Elena se queda viviendo un rato en ese departamento de la casa de Molière, del teatro, y ahí Octavio Paz llega a pedirle ayuda, él está enfermo, se habla de que no la estaba pasando bien, hay varios rumores que incluso algunos han señalado, y lo digo tal cual como rumores, de que traía un problema como de consumos, otros de que él pues, estaba enfermo, que creo que traía una infección horrible en los ojos, y pues el señor va y le pide ayuda a la exesposa y a la hija, ¿no? Y lo cuidan. A partir de ahí después Elena se inspira un poco a la novela Inés, ¿no? Después de ese incidente, que tiene que ver como con drogas y orgías y cosas así, ¿no? Y justo Octavio Paz ya no está con ella, ¿no? Ya se divorciaron, pero está un poco triste, ¿no? Llega en el rompimiento de que Bona, Dramini, lo deja. A Bona se la baja Toledo, ¿no? El oaxaqueño. Entonces Octavio Paz llega un poco a curar su... Una figura más de Octavio desmadre, llega ahí más pues a pedir apapacho, ¿no? Con la ex esposa. Ellos lo cuidan y un poco de lo que se sabe es de que, pues bueno, en agradecimiento por haberlo pues, sido bueno con ella, con él, ¿no? Octavio pues decide apoyar a Elena para que publique, que ya la Porque había los escrito. recuerdos del porvenir es del 63, ¿no? Sí. Es del 63, pero la escribe ella desde el 52-53. Se tarda 10 años en publicarla. La novela tuvo un montón de
periplos, ¿no? Casi la quema Elena, la perdió en un hotel, se quedó, su hermana la recuperó en Nueva York, o sea, ella no se tomaba en serio como escritora, ¿no? Es como de, pues sí, lo escribí ya, ¿no? Y ahí, pero ya después, o sea, le escribe mucho antes que este García Márquez, ¿no? Que muchas cosas del realismo mágico, que incluso esa etiqueta a ella no le gustaba, ¿no? Ella siempre se sintió incómoda con esta onda de la novela latinoamericana y el realismo mágico, ¿no? Decía, son pendejadas, ¿no? Básicamente, se están haciendo ridiculeces, porque ella entendía un poco más de dónde ella venía, de los mitos del campo, ¿no? Ella había crecido en Iguala, Guerrero, tenía mucho contacto con campesinos, lo siguió defendiendo ya cuando era mayor, ¿no? En los 50 más o menos, entonces tenía como que toda esta cultura de los mitos, todo lo que se dice en el campo, y para ella era eso, lo que ella contaba, decía, yo no me estoy imaginando que a una señora le salen alas, no, yo vengo como de eso, ¿no? Entonces por eso cuando empieza a ver como un poco la popularización de ese tipo de novelas, ella dice, no, ¿no? Y incluso va cambiando su misma narrativa hacia cosas un poco más realistas, ¿no? Que, por ejemplo, sería Matarazzo y no llamó, que es una novela que sale a finales de los 80, aunque está basada en hechos de los 50 y 60, sobre una huelga obrera, ¿no? Y todo ahí se vuelve un poco más realista, tenebroso, ¿no? No tanto esto fantástico. Pues vamos pasando un poquillo ahí a la ucronía, ¿Sí? ¿no? Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Dando la concesión, quiero decir, para Ruth, que nos envió también este tema del Nobel para Elena Garro, que pasa eso, lo que dice Rafa, o sea, se queda callada y entonces pues se soluciona, incluso sale hasta beneficiada y entonces no pasan estos 12 años de silencio y pum, pum, pum. Porque pum, además pum, yo pum, creo que y sí. en el 90, paz. Y en el su obra tengo una duda impresionante sobre y tu le cronía. gana al- En el a 90 Paz. es cuando Paz. Paz. No. O sea, es lo que estás ¿Paz describiendo gana en la 90? ucronía. ¿No es 92? 91. 90, ¿no? Se anuncia Bueno, en el 90. Pero lo que estás describiendo en tu Yo cronía me- es el de Octavio Paz, en realidad. Claro. O sea, es más Ahí- o menos ahí- como... Sí, Ruth nos mandó como que en el 95, entonces, y no Sí. nos deja claro si pues ganan los dos. Ajá. Pero bueno, yo dije, no, a ver, para hacer la Elena en casa vez de sabrosona, Octavio, sí. yo lo entendía así. Que me parece interesante Pa' este echar. planteamiento porque o sea, te lo El había 90, entendido sí. más o menos así, pero ahorita que Rafa lo platica, vuelve a caer un poco en este juego de Octavio contra Elena, Tim. que tal vez pues puede ser injusto hasta para los dos, ¿no? Para su figura. Y solo ponerlo ¿qué como hubiera esta pasado? parte de uno contra otro. Oye, y una cosa que yo quería decir es, o sea, si partimos que la ucronía es ahí, ¿no? No se queda callada y va a la cárcel, yo creo que su tiempo en la cárcel hubiera sido mucho menos que los 12 años que... Sin duda, 100%. sin duda, sin Sí, duda. Sócrates, Meses. que Se da la estuvo ahí, amnistía ¿no? Hay una con amnistía. Echeverría, ¿no? O sea, En el hubiera 71. pasado 3 años. 2, por 3 mucho. añitos y ya. Sí. Y Lo lo que que pasaron pasaron- material, ¿no? Seguro. Lo que pasaron revueltas, lo que pasaron Luis González de Alba, Sócrates, Eberto Castillo, ¿no? Todos estos que salen en el 71 con la amnistía. Algunos se van de México, ¿no? Algunos se quedan, pero pues hubiera sido eso, ¿no? No, y hubiera salido antes incluso, ¿no? O sea, Por sus contactos y con sus ser contactos, por ser mujer, por muchas cosas, hubiera podría tal vez ser. como, bueno, no, dale. Y más si era inventado, ¿no? O sea, Sí, más si era sí. como un tema realmente Sí, inventado. digo, ahí también está el otro factor, ¿no? Después de esto del 68, de que la acusan y todo lo que pasa, ¿no? En junio del 69, o sea, casi un año después, pues se muere en un extraño accidente Carlos Madrazo, Ay, ¿no? güey, Un sí, avionazo Sí. en Monterrey, que se mueren varios, ¿no? Ahí es un tenista y no recuerdo cuántos más. Y Elena ahí es un poco cuando le empieza a dar miedo, en serio, ¿no? Como que dice, pues la que sigue soy yo. Ya. Ella deja un apunte diciendo, Echeverría sabe que yo sé que él mató a Madrazo, ¿no? Entonces, Y no de cualquier manera, o sea, un avionazo en teoría, pues, ¿no? Que fuera así, que hubiera Sí, sido que así. Y fue muy además con sospechoso. presidentes como esos, cabrón. Sí, ¿no? Que güey. es cuando... o Y sea, tempo. Es que ay, por hijo de eso su puedes pinche cometer esa clase de errores. Es que, a ver, o sea, neta, sale Sí, un día sí, tu sí, cara, sí, sí. sale un día tu Sí, cara, Pablo, en la no. mañanera y dicen, Pablo, censura Medwin,
para tal. Y, No, güey, cállate. te echaste a los contras del que dijeron. Te echaste algo y, Sí. empiezas a, Sí. empiezas No, a qué cometer miedo, un terror. montón. Te pintas el pelo, te pones peluca. Sí. Sí. No, y si tienes pues Bigote. tal vez una personalidad un tanto con predisposición pues a paranoia Claro. o sea que finalmente pues es fácil decirlo, ay pues se hubiera quedado callada. No, pues realmente no lo sabes, ¿no? O sea, no lo estás viviendo y pues sí, yo creo que el estrés postraumático, ¿no? Lo que ella finalmente se enfrentó, Sí. pues no es cualquier cosa menor. O sea, sí la pasó muy mal, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido es como de muy fácil decir que pudo No, haber y tu actuado. círculo de conocidos, o sea, los que tú puedas preguntar una opinión tan diversas que deben de ser sus opiniones, si para cualquier cosa, si para decir, oye, hago esto o esto, oye, me ofrecieron una chamba, ¿cómo ves? No, sí, Oye, dale, no, mira, dame esto. asilo, güey, déjame quedarme unos días ahí en tu casa. Se Ay, queda güey, sola, o no. sea, ella deja apuntes en que la familia pues le da la espalda, ¿no? Casi no la frecuenta. Sus amigos más cercanos que hubieran sido Juan Soriano o Juan de la Cabada no la quieren ver, ¿no? O sea, se queda como con personas muy, muy contaditas. Porque además justo cuando ella, después de lo del 68 y que las tienen detenidas ahí en el Hotel Casablanca, durante esa estancia, no solo Elena manda estas cartas, ¿no? A Borges, etcétera, también se comunica con algunos agentes, no recuerdo si del FBI o de la CIA, pero también les pide como ayuda, ¿no? Les manda información, ¿no? De que conozco a los terroristas, quieren matar al presidente, cosas así súper exageradas, ¿no? O sea, ella un poco en este pánico. Y la hija publica una carta en contra de Octavio Paz en el Universal, curiosamente. El Universal vuelve a aparecer. Y mientras tanto, Litempo 2. Y tal cual, un poco, Ay. totalmente, porque justo yo encontré esas tarjetas de la DFS en el que dice, señor, sería mejor que el texto escrito por la señorita Paz no se ponga que se hizo en un hotel, sino que ellas están escondidas en el rancho de un familiar. O sea, el gobierno está encubriendo que las tiene retenidas en el Hotel Casablanca, Y el Universal. fingiendo que la carta fue entregada voluntariamente por ellas al Universal, cuando en realidad es a través de la DFS, ¿no? Lo que sí se sabe es que Elenita Paz, la hija, nunca negó haber escrito la carta, o sea, siempre la aceptó, dijo, es una carta muy inteligente. Ella la defendió íntegra. y le pone cosas horribles a Octavio Paz, ¿no? O sea, criticando ese tipo de cosas. Entonces sí hubo como una especie de... Ella tenía sus 30 y tantos años. Ella es del 39, entonces iba a cumplir 30 más o menos. Sí. Sí hay como se alinea un poco al discurso, ¿no? Bastante Elena Garro y Elena Paz a lo que se está hablando desde el gobierno, ¿no? Sí. Que es un poco, coincide mucho, no sé si han oído este personaje que a mí me fascina, es se me fue el nombre, Uranga. Ahorita si quieren buscarlo, es un filósofo mexicano y él fue un poco el asesor, el que le hablaba al oído a Díaz Ordaz. Él es quien le siembra esta idea, Emilio Uranga, es poblano, creo, es un filósofo. Se va a Alemania a estudiar, regresa, y él es como un poco el propagandista, pues sí, la persona perversa detrás de Díaz Ordaz, ¿no? Que le está diciendo los comunistas, los jóvenes que están envenenando sus cerebros, ¿no? Etcétera. Entonces ahí parecía que sí hay como un alineamiento, ¿no? Entre estos dos discursos, ¿no? De Elena. No hay evidencia de que Elena y Emilio hubieran tenido contacto, pero yo creo que Elena Garro y su hija al final terminan siendo muy útiles para el discurso del gobierno, ¿no? Es de que ellas nos están dando lo que queremos, que es echarle mierda a Octavio Paz, a los intelectuales. Y después se queda sola. O sea, el gobierno la usa, los amigos le dan la espalda, la familia pues imagínate, un poco está feo, ¿no? Está horrible, cabrón. Sí, es una historia complicadísima, Rafa. Sí. Y no es tan fácil de saber en una ucronía como esto que dices, ¿qué pasa si se hubiera quedado callada? No, o sea, pero no es una decisión nada sencilla. Nada sencilla. Pues tenemos también, Rafa, a partir ya de nuestro episodio 100 que cumplimos aquí en Tiempos Imposibles, una dinámica, gracias, que se trata de que, pues en esta hipotética situación y en este programa que se vale de todo, estamos mandando a nuestros invitados al tiempo. En la máquina del tiempo. Pasado, ¿no? Okay. Entonces,
y les damos chance de escoger también, o sea, porque aquí hay como varios momentos, ¿no? Quizá ese 5 de octubre de la rueda de prensa o unos días O el antes. veintitantos que se esconde. ¿Qué día tú te hubiera gustado haber ido y qué hubieras llevado contigo de este futuro que tenemos? Ajá. Recortes, Para cambiar qué. teléfono, no sé, algo. Ajá, para intentar cambiarle ahí la historia a Elena y las consecuencias que pudiera haber desencadenado. Yo creo que sería la mañana del 6 de octubre, ¿no? La mañana. Cuando ella ya ve los periódicos en los que sale acusada, ¿no? Okay. Yo creo que todo ese día toma muy malas decisiones, ¿no? Se comienza a enredar. Y si hubiera sido así de, mejor quédese callada, doña Elena, ¿no? La verdad. Salga, diga, me pongo a disposición de las autoridades, aquí estoy, no diga nada más, ¿no? Y ya con eso, no mueva más, ¿no? Y sea cuidadosa. Porque sí, o sea, a partir de ahí, pues se quedó sin casa, ¿no? Vendiendo muebles, vendiendo trastes, vendiendo cuadros, ¿no? O sea, se va desintegrando por completo ella. Y creo que eso es como algo muy presente, ¿no? Hablando de las ucronías en su obra, de sentir, ¿no? Que hay un futuro luminoso, que vienen cosas hermosas, ¿no? Desde la infancia y al final darte cuenta que la vida te supera, ¿no? Y que la vida, pues, es culera un poco, ¿no? Pero de algún modo como ella siempre volvió, ¿no? A esa infancia en Iguala, ¿no? Al campo, a jugar de niños, etcétera. Siempre hay cierta como ronda infantil, ¿no? Siempre jugando en la obra de Elena, desde el teatro, desde los cuentos. Se vuelve como su paraíso, ¿no? Un poco. Es decir, ahí por ese momento al menos fui feliz, por lo menos hubo años dorados, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y vive con esa nostalgia, ¿no? Entonces, de algún modo, como que esos sueños que en algún momento tuvo, pues la sostienen ante una realidad que pues totalmente fue adversa, ¿no? Entonces, pues yo creo que su ucronía tal vez no hubiera sido ganar el Nobel, ¿no? Hubiera sido quedarse para siempre pues, con su familia, ¿no? Con sus papás al final del día, ¿no? Yo creo que o en su círculo, ¿no? Y entonces alimentar también esta creatividad y tener tal vez más años de pues no estos 10 años horribles, de 12 años horribles de persecución y de pobreza y de no poder escribir, ¿no? Y dedicarse, ¿no? Pero debe ser muy difícil, ¿no? Llegar y tocarle la puerta a un lugar donde ya estaba escondida y decirle, oiga, vengo del 2025. No, espera, pero es que yo quería mencionar eso porque Rafa, acá en el libro, cuando mencionas lo de el porvenir, que dices, haces una similitud con Ayotzinapa, ¿no? Por la cuestión de Iguala, y entonces en algún momento que me encantó esa frase que dice, es que las memorias del futuro son válidas. Entonces tú serías alguien que va... esa memoria del futuro. Esa memoria del futuro. Ella tenía una percepción del tiempo muy interesante. Hay una entrevista del 64 con un investigador gringo, Joseph Sommers, en el que ella habla un poco de todo esto, de los recuerdos del porvenir justo, ¿no? De que es la memoria del futuro, ¿no? Desde el título lo plantea, que se sabe que es el nombre de una cantina que estaba un poco por donde está Metro Salto del Agua. Eso, estamos unos amigos y de repente tenemos un grupo de chat y de repente así de, güey, hay que ubicarla, ¿no? Sí, a huevo. Entonces estamos tratando de ubicar la pulquería que dio el nombre. Pero el punto es que se plantea en ese libro de que el destino, la memoria que uno ya va a tener, naces con ella, ¿no? Y un poco la vida es luchar contra eso, ¿no? Contra ese destino que ya te fue impuesto. Y cómo la percepción del tiempo va cambiando, ¿no? Ella habla de que pues un poco en la visión católica el tiempo es infinito, ¿no? No pasa, dice. Y en cambio en las visiones prehispánicas o de otras culturas el tiempo es finito, ¿no? El calendario azteca que dura estos 52 años, que tiene los ciclos y que se acaba, ¿no? Dice, entonces al final del día el tiempo es una percepción cultural y cómo lo vamos viviendo, ¿no? Entonces, ella dice que estando, no recuerdo si en España o en Francia, ella no se había percatado que ella escribió su propio futuro, porque justo en el libro, en los recuerdos del porvenir, ella anota el 5 de octubre en Ixtepec se leyeron las sentencias. Dice, yo no me había dado cuenta hasta que una amiga me hizo una pregunta, dice, y entonces entré en pánico y dije, pues es que es esto, ¿no? Yo escribí mi propia sentencia porque fue el 5 de octubre cuando pasa lo de Sócrates, ¿no? Entonces ella dice, la memoria del futuro es válida, ¿no? Entonces ella vive con este tipo de cosas y el tiempo es permanente en toda la obra de Elena, ¿no? La memoria, el tiempo, etcétera, siempre está jugando, ¿no? Se difumina, ¿no? Presente, pasado, ella dice,
aquí no, como que no existen esas reglas, ¿no? Un poco. Entonces creo que eso es como algo también muy, pues muy presente, ¿no? De esto que hubiera pasado. Y yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me conmovió uno, ella en algún momento, pues habla de la juventud, ¿no? Cuando está con sus amigos, cuando está como que todo un poco más en sus veintes, ¿no? Como que todo es un juego. Y ella pone, vivieron en la calle de Etla, en la calle de Saltillo y Etla, que están en la Condesa. Eran vecinos de unos pintores y unos amigos, entonces hizo como un grupo muy bonito. Y ella decía, después de Etla todo fue adulto, todo fue sórdido. Un día volveremos a ese orden del juego sin chequeras, sin intrigas, triunfos o derrotas. Y al final del día, cómo se van también destruyendo los grupos de amigos, ¿no? Cómo vamos cambiando las personas y todo deja de ser, pues pierde esa inocencia, ¿no? Al final del día y ya después todo se vuelve, pues, ego, dinero, envidias, ¿no? Todos hemos vivido. Y en ahorita algún momento. que lo dices y lo pensaba hace unos minutos, cómo estas vidas, que es algo, creo yo, transversal o constante en muchas de estas grandes figuras del siglo pasado mexicanas, que tienen estos contrastes de vida, ¿no? Unos logros y destacaron internacionalmente, hicieron, pero al mismo tiempo tienen unas vidas horribles. Si piensas en los muralistas, si piensas en los pintores, en los escritores, dices, ¿qué pedo? O sea, no sé si, como que a veces pienso como, puta, si el costo de ir hacia ese nivel, hacia esas cimas, es también Sí, en lo esos personal. abismos. Ay, cabrón, está duro, güey. Sí, hace rato hablamos, por ejemplo, de las contradicciones, ¿no? De Elena, y yo creo que eso la vuelve un personaje como muy... No es fácil, ¿no? Porque de algún modo también estamos como en una cultura, siento que cultura mexicana de... Queremos que los héroes sean limpios, ¿no? Que no Sí. tengan ni una manchita, que sean así pasados por cloro. Eso no es real, eso no es humano, Claro. ¿no? Y por A lo ejemplo, mejor todos tenemos esos contrastes, nada más no llegamos Sí. a la cima, güey. O hay una tendencia a querer limpiarlos y que nadie los ensucie, ¿no? Claro. No hablemos de lo malo, solo hablemos de lo bueno, ¿no? y que al contrario de los gringos les encanta el Saca la que se mugre. cayó y que luego se reivindicó. Sí, totalmente, ¿no? El que se ensució y luego de alguna forma sobresalió. Y siento, por ejemplo, un poco como Octavio, ¿no? Tal vez también como Elena Poniatowska, ¿no? Como un poco hablando de figuras que se colocan como un poco con mayor fuerza después del 68, pues siempre hay esta tendencia, ¿no? Como de que no, límpiale la carita, ¿no? Sí, Que no ahí se está. ensucie nada. En su pedestal ahí. Y es muy ambivalente, porque al final del día cuando hablan de Octavio Paz es de, hablemos de su obra, no hablemos de la persona. Sí. Pero cuando es Elena es de, pinche vieja loca, ¿no? Y Pero- bueno, ¿y pero dónde ahí- queda la obra, no? Porque Digo- son reglas Sí, inversas. sí. Digo, antes de pasar a la otra dinámica que tenemos preparada, nada más quería hacer esta reflexión ahorita que hablabas del tiempo, de que yo veía, pues a diferencia de este interés que tú tenías más de joven, a pesar de ser de la misma generación, pues yo como un desconocimiento, ¿no? Por ahí se mencionaba, la esposa de Octavio Paz y había escrito, pero creo que a partir de estos tiempos más contemporáneos, a partir de también del feminismo en México, empieza a haber como esta búsqueda también, esta resonancia en el pasado de figuras históricas femeninas, como en el caso de Elena, y que dicen, oye, pues ahí está la obra. Y son estas mujeres ávidas de leer a otras mujeres también mexicanas del pasado que la traen al presente por la obra. Y también la parte que no está tan chida, eso es que pues continúa el pleito con Paz, ¿no? O sea, porque entonces hay un villano en esa historia que es Paz y continúan, se reivindica la obra. Creo que muchas más personas empezamos a descubrir la obra de Elena Garro a partir de este tema. Pero pues el pleito continúa y seguramente habrá otra generación después en la que se logre esta cosa que tú dices de darle a esa relación como su historia real, su justo valor. Sí, y también yo, por ejemplo, en los últimos años he visto como una tendencia a tratar de hacer un análisis como feminista o del clasismo en Elena, etcétera. Pues la verdad es que, o sea, es como es que no era feminista, ¿no? Es que estaba en contra. Vaya, escribió del feminicidio desde hace mucho, ¿no? Se adelantó a escribir del robo de niñas, o sea, siempre estuvo esta presencia. Ella no era una feminista consciente, porque ella fue crítica. Ella en algún momento dice, pues la verdad es que las mujeres manejamos ideas de hombres, dice, cuando tengamos nuestras propias ideas, bueno, hablamos de feminismo. Pero tenía como una especie de poca cultura, no la estoy, o sea, estoy tratando de explicarla, no estoy tratando de defender lo que está diciendo,
Y ella se da cuenta de que cuando se le cae la casa encima con el 68, ella escribe, no me había dado cuenta de lo importante que era ser hombre. Porque ella vivía un poco en un mundo en el que era beneficiada, en el que ella lo mismo dijo, dice, yo soy parte del PRI, ¿no? O sea, ¿por qué no somos pendejos? He viajado, finalmente formo parte del sistema. Y formar parte del sistema, pues era comportarse en cierta medida. Sí. Dice, y un poco las mujeres, si queremos ser libres, dice, tenemos que ser traidoras. Y un poco es la obra de Elena, ¿no? Lo que pasa en Los Recuerdos del Porvenir, lo que pasa en La Culpa es de los Tlaxcaltecas, lo que pasa en Mariana, ¿no? Finalmente son mujeres que tienen que romper un poco con sus círculos, con esa intención de ser libres, dice, y no tenemos otra opción las mujeres más que ser traidoras, ¿no? Entonces esta como ambivalencia o esta complejidad que hay de Elena, ¿no? En el que pues sí, a veces puede decir cosas inapropiadas, pero vaya, eran los 60. O sea, también a mí me parece muy ridículo cuando la gente quiere evaluar el pasado con los valores de la actualidad. Dices, claro. A ver, no. O sea, no se va a poder, nadie se salva bajo esas reglas. No, ni nosotros ni hace 5 años. Sí, bueno, 5 años. Ni nosotros ya en la universidad las barbaridades nos juzgan con reglas del 50 años del futuro, pues canceladísimo. No hay forma. Oigan, qué chingón. Muchas gracias, Rafa, a toda la gente que quiera saber más detalles. Que además vi que está en edición de bolsillo, ¿no? Está digital. De bolsillo. Sí. Y pues aquí está. Debo olvidar que existí. Rafael Cabrera. Para quien esté interesado en profundizar en la vida y obra de Elena Garro. Mientras leen la obra de Elena Garro, que también estaría... Claro, o sea, pues es el mayor homenaje. Sí, yo creo que los cuentos, ¿no? La Semana de Colores es como fabuloso. No sé, me gustan muchos. Yo diría, si quieren empezar, empiecen por La Semana de Colores, por Los Recuerdos del Porvenir, y ya después de ahí, no sé, Mariana o Lola, ¿no? Además siempre son personajes femeninos, ¿no? Hay como duplas, de repente son hermanas, o son la madre y la hija, ¿no? Entonces van cambiando un poco de ese tipo de escenarios, ¿no? Y pasan del campo mexicano y de repente están en París, o sea, es como muy cosmopolita también la obra, que yo creo que se refleja mucho en la vida que ella llevó, ¿no? Como sí, contrastes. Se convierte en una mexicana en el extranjero, ¿no? Expuesta, pues, a mucho mayor cultura. Muy bien. Pues, Rafa, mira, este es un obsequio para ti de Tiempos Imposibles. Y ¿cómo hubiera sido mi vida así? ¿Cómo hubiera sido tu vida así? Elena deja una frase en el Felipe Ángeles, esta obra sobre la Revolución Mexicana, el general, ¿no? Que es ejecutado. A ella le fascinaba, ¿no? Ella pues, había entendido estas contradicciones de la Revolución Mexicana y por eso elige Y además ella lo escribe, es algo muy bonito, hablando de contradicciones, porque ella pues, se había dedicado a la vida frívola, ¿no? Ella iba a las fiestas, iba acá, no escribía, era la mujer de paz. Y entonces un día, no termina la carrera, ¿no? Entonces dice que un día va a CEU y que se encuentra, no me acuerdo a qué profesor, y que le dice, ay, señorita Garro, dice, usted lo menos que tendría que tener es una toga como la mía, pero usted no escucha consejo, ¿no? Y ella dice, sentí un golpe, dice, se me llenaron los ojos de lágrimas, y ahí dije, voy a escribir. Dice, me puse a escribir, buscó a profesores, encontró el archivo del juicio de Felipe Ángeles. Hay una versión de que al inicio empiezan Paz y ella a escribir Felipe Ángeles. Al final ella como que le dice, no, mano, tú no sirves para el teatro, tú vete a lo tuyo. Ella hace una cosa de teatro histórico, y justo cuando ya a Felipe Ángeles lo van a ejecutar, ¿no? Él tiene como una especie de delirio, ¿no? Empieza a tener ahí como su epifanía, y una de las frases que dice, que siempre es de esas cosas que se te quedan, es de ¿por qué no fui quien debía haber sido? ¿No? ¿Qué hice con la vida que tuve? Hombre lamentándose, y creo que al final Elena termina haciendo eso, ¿no? Un poco un Felipe Ángeles. Ella siempre dijo que fue su obra favorita. Ella quería ser general de niña, más que danzar y eso, y decía, yo quiero ser general, porque además venía de una familia que estaba relacionada a la lucha de Villa, ¿no? Por parte del norte. Sus tíos maternos habían estado en la división del norte, habían fallecido. Era médico, ¿no? Algo así de Villa. Entonces siempre estuvo como esta conexión, y a la par que Paz tenía esta conexión con el zapatismo, ¿no? Como que cada quien tenía su versión de la Revolución Mexicana, que eso que también es como muy interesante. Pero esa parte de ¿por qué no fui quien debe haber sido? Un poco viene bastante al caso. Bueno, pero no es un regalo. No es un regalo, es un trueque. Es un trueque. Perfecto. Sí, mira, te lo queremos intercambiar por un que hubiera sido así de tu vida, ya nada que ver con Elena Garro, si quieres, algo que nos quieras y nos puedas contar a nosotros y a la audiencia sobre si identificas un momento de tu vida
en el que tuviste que tomar una decisión o la vida tomó la decisión por ti y tu vida tomó otro rumbo distinto y que tú tal vez tienes identificado que, pues tal vez aquí hubiera podido ser otra cosa. Ya. No sé, yo siento que un poco con todo el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Que publicamos hace varios años y fue como un parteaguas en la vida, ¿no? Y que también yo creo que ahí tuve que un poco como que decidir, ¿no? Y creo que fueron varios años entre buenos y malos para mí de mi vida, ¿no? Que me han hecho como un poco reflexionarse de muchas cosas, ¿no? De cómo yo estaba conduciendo mi propia vida, ¿no? Incluso también por eso en parte me alejé del alcohol, ¿no? Porque creo que era algo que debe haber dejado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que digo, como porque al final del día de las cosas como que he aprendido un poco es el alcohol es esa enfermedad que te hace creer que te la estás pasando bien. Y en realidad te la estás pasando bien, ¿no? Es engañoso. Y un poco para mí fue como decidir quiero esta vida como de periodismo, de breaking news, de intensidad, todo como ecosistema, ¿no? Un poco, la verdad, tóxico, competitivo, ¿no? No, nada sano. Cero. O qué quiero de mi vida, ¿no? Y un poco, yo creo que un poco hacer este libro y las cosas que he estado haciendo después fue como encontrar mi propio camino, ¿no? Fue como entender que yo no quería eso, como este periodismo como intenso, aunque lo intenté, quise, pero al final del día como que una parte de mí decía, qué aburrido, qué triste tener que estar como que mi vida sea estar revisando auditorías, contratos, hablando de políticos horribles, ¿no? Como por qué voy a limitar mi experiencia de vida a eso cuando hay otras cosas más interesantes, más grandes, ¿no? Y un poco fue como alejarme, porque al final del día, si he de ser honesto, como que estas son las razones por las que yo me metí al periodismo, ¿no? Es las cosas que siempre quise hacer. Ya. No Ya. tanto así voy a dar la noticia del presidente o del político, Sí. es que dices, qué espanto, ¿no? Entonces como que para mí eso sí significó como a veces sí pienso, ¿no? De que igual le hubiera echado más ganas, me hubiera comprometido, hubiera dicho, no, sí, voy a opinar y y esas madres, ¿no? Pero al final del día para mí es como, ya no significa nada ese tipo de cosas, ¿no? Como que estoy un poco más clavado justo en cosas más históricas, yo estoy terminando otra cosa, ¿no? Que tengo que terminar ya cosa de un mes y medio, y que tiene que ver con historias viejas, ¿no? Es una portada del 71, es una portada de la prensa que dice, redada en una orgía hippie. Me parece fabuloso. GPI. Exacto, me parece fabuloso y es Me como... acordé del de Avándaro, Del del de de Avándaro, pelos. Es que ocurre antes, es Sí. justo, hay como que 3 momentos en el 71 Se la pasaron bien en el Sí. 71. y el primero no queda registrado tanto, que es la orgía. Ahí detienen a Jodorowsky, a Isela Vega, Pepe Alonso, Helen Escobedo, 142 personas. Sí. Después Puro pasa, dropping name. después pasa el Halconazo en junio Sí. y después pasa La Banda. banda. Pero justo es como que la orgía hippie que ocurre en febrero es como que se relaciona con todos esos eventos, pero queda un poco desdibujado. Entonces, al final del día son cosas las que me interesan, ¿sabes? Más que hablar como de contratos y el gobierno dice, o sea, está padre, mis respetos a quienes lo hacen, no estoy haciendo menos, ¿no? Porque todos mis amigos básicamente Claro. se dedican a se ello, dedican ¿no? a De ahí ello. vengo. Pero al final del día es como de... Sí, pero para ti no era eso. Y creo que está bien chida la reflexión, Rafa, porque nos lleva de nuevo a la frase de Felipe Ángeles, a no llegar a ese momento de vida a decir para cada uno de nosotros, Sí, porque sí, no fui no que sé. debía haber sido, güey. Claro. O sea, al final del día es como dices, bueno, ¿qué quiero que sea mi experiencia de vida? Porque ya si lo pienso, la verdad es que dices, pues la vida se pasa bien rápido. O sea, el Sí. tiempo se va en chinga, de repente tienes 40, de repente vas a tener 50. ¿Y de qué te vas a acordar, no? Un poco. Y como que digo, pues yo creo que decidí un poco hacer ciertos cambios en mi vida, ¿no? Durante los últimos años. Me mudé a la Jusco, vivo como un poco lejos, adopté perros, entonces me volví un poco ermitaño, un poco. Pero creo que lo importante es estar en paz contigo mismo, ¿no? Y luego no sé si, por ejemplo, del periodismo, ustedes que son periodistas, actualmente se trata mucho, debido al tema digital, de crear encabezados que te generen sensaciones negativas y de mantenerte enojado. Y cosas como esta, a las personas que lo leen, es algo que te ¿sabes? En primera es más allá de un encabezado y en segunda es algo que te puede llenar y decir, acabo de descubrir algo nuevo, algo que me gusta, algo que me interesa y algo que se me quedó. Y algo que te nutre, además. Claro. ¿no? Es totalmente el espíritu, ¿no? Que creo que de repente un poco hablar en esta época como del espíritu, el alma, Ujú. no porque yo sea hippie acá, de que no, De la realmente no. teología del Pero al final del día 71. creo que sí es importante como que tener esa conexión, ¿no? Con tu espiritualidad.
actualidad, cada quien la puede llevar como decida. Y yo sí lo pensaba, decía, oye, ¿hace cuánto no lees algo de periodismo que te alegre, que te emocione, que te haga reír, que te haga pasar un buen rato? Bueno, es ejercicio, güey, porque la no neta sé, es que no. cabrón, no se o puede. sea, está horrible. O sea, cada día. y para mí ha sido guerra, como, para mí ha sido como un muerte no y conflicto, destrucción. pero sí es como esa idea de, o sea, sí, la realidad está del carajo, no puedes hacer nada, ¿no? Te sobrepasa absolutamente. Pero también podemos elegir qué pedazos de la realidad vamos a consumir o con cuáles nos vamos a relacionar. Y esos 5, 6, 7, 10 temas que se imponen en la agenda pública, creo que definitivamente no son la realidad. No son esos, Tú claro. puedes decidir lo que quieres, ¿no? Sin caer en la indolencia, sin caer en la indiferencia, ¿no? Porque creo que también ese es un gran problema de este país, ¿no? De que estás viendo que tantas desgracias, ¿no? Y te haces un poco al lado, que también es sobrevivencia, si somos honestos, ¿no? Que dices, yo no puedo hacer nada, mejor lo voy a ignorar. Pero al mismo tiempo también es como ese proceso de enfrentarte a ese tipo de cosas, pero también no sentir que es lo único. Sí, ¿no? y Imagínate, decidir qué es lo que quieres para ti. Claro. o sea, Sí. como si el mundo nada más fuera política, fútbol y la presidenta. No, ¿por qué? Claro. No, y eso que dices de que no has leído ningún artículo que te deje algo que te haga reír, yo lo llevaré un poco más allá. ¿Hace cuánto que no lees un artículo? O sea, que no sea un encabezado y listo, o un editorial, una opinión. O el Tom de Sí, sí, Twitter, sí. ¿no? Nada más ya, lo que o se sea, pone. y ya es como, esto no lo quiero leer porque no me identifico con esto, y esto tampoco lo quiero leer porque si bien sí me identifico con esto, me voy a emputar si lo leo. Y ya leí el título, entonces ya tengo lo que necesito. Sí. Qué difícil ser periodista. Ahora, yo solo quisiera decir, porque lo hemos mencionado en varios episodios, en este ejercicio de la máquina del tiempo, y creo que también lo tomas un poco, Rafa, al escudriñar estos archivos de portadas de periódicos, ¿no? Y cuando decías de escena, pues le llevo un periódico donde se ve que se murió. O yo viajé con Madero, ¿no? Y le digo, y le llevo un periódico, ¿no? Y entonces la importancia un poco de ese diarismo, que también para mí es súper 100%. tóxico, pues, ¿no? Pero esa paradoja, ¿no? De informar, pues, aunque quede para quizá el futuro, que quede un registro de decir, es que este día pasó esto. 100%. Sí, Híjole, o sea, Sí, sí, sí. ese es el otro lado, Michelle, Claro, ¿no? claro. sí es como... Porque si no, pues no pasó también, quizá. Totalmente. No, o sea, sí entiendo, ¿no? Y bueno, un poco con lo digital, pues ya bajar cosas o eliminar contenido, ¿no? O sea, al final del día creo que pues, la historia está hecha de pedazos muy variados, ¿no? No nada más son como las notas, sino un poco, pues... yo siempre he entendido como que los reportajes o las historias son un poco como rompecabezas, ¿no? Y cada pieza tiene su propia naturaleza. Puede ser un audio, puede ser una foto, puede ser un recuerdo, puede ser un papel. O sea, creo que también eso es como algo muy bonito, ¿no? Es un poco como hacia donde yo he tratado de ir y que no nada más sea como esta evidencia. Pero incluso, o sea, la verdad es que yo a veces pienso como de mi trabajo y digo, pues que yo trabajo sobre cosas ya publicadas y las reporteo, ¿no? La Casa Blanca de Peña Nieto era la portada de Hola y fue reportear la historia que había detrás, ¿no? Entonces como que yo ya he encontrado un poco... Es como un poco meta y es un poco como de buscar la historia real detrás de lo que se estuvo publicando, que es un poco las portadas sobre Doña Elenita, ¿no? Lo que ella acusa, etcétera. Al final del día era como de, voy a contar esta historia que no se ha contado. Y a mí me parece como fabuloso, ¿no? Un poco, porque sí ir en contra como un poco de la corriente, un poco contra las historias oficiales, ¿no? Y creo que ahí hay mucha riqueza y es un poco donde yo me siento cómodo, ¿no? O donde... Sí, ahí es mi pecera, tal vez muy chiquita, pero ahí yo estoy muy tranquilo, la verdad. Pues no qué tanto, chido. ¿no, hombre, Rafa? No, pues felicidades. Sí, mil gracias, güey. Felicidades Muchas por gracias. el trabajo que has hecho con Gracias. esto y te agradecemos mucho por acompañarnos. Ya, ahora que salga la fiesta hippie ahí. Ya. Tiene que salir porque tiene que salir, no porque yo quiera. Sí. Buenísimo. Pues amigos, aquí gracias por acompañarnos en este episodio. No sé, ¿algo más? A mí les agradezco, Rafa, nuevamente gracias. Gracias a los que están viendo este episodio. A mí pueden seguirme como Tiempo Detenido. Pueden escuchar mi música en cualquier plataforma de streaming de su preferencia como Tiempo Detenido. Y me pueden escuchar en mi otro proyecto, Los Tres Municipios, en el episodio de los viernes, que es el episodio de audio. Ahí los esperamos. Sigan viendo los episodios de Tiempos Imposibles.
Yo nada más ya saben que es @CarlosMitch. A quien se quiera suscribir como miembro del canal, pues ya sabe, es algo económico, nos ayuda. Y quería preguntarte si alguien quiere saber más de ti, de lo que publicas, dónde puede seguirte, encontrarte. Ya. En En el Instagram Ajusco. y en Twitter, @RaflesCabrera. Ok, lo vamos a poner aquí. Y pues ahí. Y ahorita pues freelance, publicando ahí en diversos espacios, ¿no? Pues muchas gracias Buenísimo. por estar acá, Rafa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues amigos, entonces nos vemos en otros tiempos. En otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.